matrimonio centrado o dirigido por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Entonces hemos venido hablando, viendo varias cosas en cuanto a lo que es matrimonios en el Espíritu. Y quiero que recordemos que de hecho empezamos hablando de lo que es vivir ¿en dónde? En el Espíritu, o vivir dirigidos por el Espíritu. Y estuvimos viendo el llamado y la importancia que se nos hace a andar en el Espíritu. Estuvimos viendo también las características de lo que es el no andar en el Espíritu, que según la palabra y según el texto que estamos viendo en Gálatas 5, versículo 20 en adelante, nos dice que eso se llama ¿cómo? ¿Andar en qué? En la carne, y manifiestas, y visibles, y estas son las obras de la carne, y nos dio una larga lista de diferentes manifestaciones de lo que es andar en la carne. Las estuvimos viendo, las estuvimos analizando y vinimos también haciendo una reflexión en nuestra vida diaria y vida matrimonial de cuántas veces a veces fallamos en cuanto a lo que es andar en el Espíritu y sí ocasionalmente quizá mostramos de estas actitudes o de estas obras de la carne. Reconocimos, creo que la mayoría de los que estamos acá, si no levantando nuestra mano, sé que lo hicimos internamente, reconocimos que hemos fallado en una o quizá más de una de esas actitudes que reflejan la carne. Y al final, lo último que veíamos en nuestra última clase es el versículo 21. Quiero que por favor vayamos allí a Gálatas 5, verso 21. Fue casi lo último que estuvimos viendo. Y dice entonces, terminando esa lista que ya estuvimos viendo, la lista en la que termina el versículo 21 hablando de las envidias, de los homicidios, de las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que ¿qué? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y creo que fue lo último que estuvimos viendo y hablando y decíamos, o sea, ¿ahí qué? ¿Verdad? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros admitimos que en ciertas ocasiones, quizá ya como creyentes, hemos fallado en alguna lista o en alguna de las situaciones o características que nos dicen en esa lista. Pero hablamos y miramos también un texto que está en 1 Corintios capítulo 6, en el cual vimos que realmente lo que nos lleva es a esa práctica continua. El Hijo de Dios, el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, de ninguna manera va a vivir en una práctica continua de estas situaciones. Quizá fallemos, sí. Quizá en algún momento dejamos de depender del Espíritu Santo por nuestras propias decisiones, sí. Quizá en algún momento no tenemos en cuenta la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece o sentimos, sí. Lamentablemente continuamos haciendo eso. Pero dice allí que el que practica ese ritmo de vida es el que no heredará el reino de Dios. Y usted y yo, mi querido hermano, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos puesto nuestra confianza y fe en Él, de ninguna manera deberíamos entonces vivir en una práctica. Y dijimos que práctica es ¿qué? Una continuidad, una acción continua, una acción en la cual se deleita o me deleito. El que practica algún deporte o practica alguna actividad o practica algo que le gusta, seguramente lo hace ¿por qué? Porque se deleita. Seguro acá hay hermanos que les gusta practicar la costura, ¿no? No debe haber hermanos que les guste practicar la costura, quizá algún deporte. Pero cuando hacemos algo como eso, nos deleitamos. Y lo practicamos quiere decir continuamente. Y además es con un propósito. ¿Con el propósito de qué? De irlo perfeccionando. Esa es la condición anterior en la cual vivíamos, en la cual nosotros vivíamos practicando el pecado y íbamos era perfeccionándonos en esa línea de pecado, nos deleitábamos quizá en eso y no le veíamos ningún problema. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven de esa manera sin sentirse mal por el pecado, hay una evidencia grande que no heredarán. ¿Y por qué no heredarán el reino de Dios? ¿Porque practican el pecado o por qué será que realmente no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es santo, decía Adrianita, ¿por qué? Porque no conoce a Dios, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios?
los que no han creído. Realmente lo que nos separa y lo que va a separar a las personas de la comunión eterna con Dios es el no haber creído en el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Y un resultado de haber creído entonces es ¿cuál? Exacto, alejarnos, vivir en una búsqueda de una santidad. Ahora, búsqueda no digo que nosotros tengamos que estar buscando la manera de ser santos, ¿verdad? Pero sí la manera de irnos, ¿qué? Perfeccionando en cierta manera, glorificando más al Señor. Y como dice el texto y el contexto, dejando que el Espíritu Santo controle, guíe y lleve nuestra vida para de esa manera entonces nosotros ser dirigidos y andar en el Espíritu. Si nosotros no estamos andando en el Espíritu, es porque el Espíritu ¿qué? No está en nosotros, lo estuvimos viendo. Hermanos, de esta manera vamos terminando allí el versículo 21 de nuestro texto, pero quiero llamar nuestra atención a algo. Ese no es el centro del mensaje, ¿verdad? Hemos estado pasando varias semanas analizando lo que son esas obras y manifestaciones de la carne, pero recordemos que empezamos viendo el llamado y lo principal es andar ¿en qué? En el Espíritu. Ese es el centro de este mensaje, ese es el centro de esa enseñanza, esa es la exhortación que Pablo hacía a la iglesia en Galacia y por extensión obviamente nos la hace a nosotros. El llamado es andar en el Espíritu. Nos deja ver lo que no es andar en el Espíritu, pero otra vez en el versículo 22 nos va a centrar en algo. Vamos a leer versículo 22. Dice que, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y empieza a darnos una nueva lista, una lista con 9 características. Pero quiero que veamos algo. ¿Cómo empieza ese versículo? Más. Está haciendo entonces un contraste, en oposición. Ya nos mostró lo que es andar en la carne, ya nos mostró una larga lista de lo que son las acciones o actividades o lo que son las conductas de andar en la carne. Ahora nos dice, por el contrario, todo lo opuesto, andar entonces, ¿qué dice entonces más? ¿El qué? El fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto? ¿Qué es un fruto? ¿Qué entendemos normalmente por un fruto? Un producto, algo que se recoge, y justamente el fruto es un producto. ¿El fruto es el resultado de algo? Claro, el fruto es el resultado, así que nos está diciendo que hay un fruto. ¿Y de dónde sale un fruto? De la semilla. O sea que para que se dé un fruto, antes tuvo que haber habido ¿qué? Una semilla. Y de acuerdo al texto que estamos viendo, nos dice que ese fruto es el resultado de qué semilla, podríamos decirlo así. Del Espíritu Santo. En el contexto nos está diciendo que el fruto del Espíritu, o sea que podríamos decirlo alegóricamente que el Espíritu Santo es como esa semilla que va a producir un fruto. ¿Y cuándo fue puesta esa semilla en las personas? Cuando creímos, ¿verdad? ¿De dónde sacaríamos eso? Un texto que nos diga eso. Efesios 1:13, vamos a leerlo, por favor. ¿O lo lee, por favor, Juan Carlos? Dice la escritura, los creyentes de allí en Éfeso que creyeron en el sur de Asia, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando oímos y cuando ¿qué? Creímos. Cuando oímos el evangelio y cuando creímos, entonces fuimos ¿qué? Sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Fue puesto el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo entonces va a producir un fruto. Pero para que normalmente nos lo enseña la naturaleza y Dios nos habla a través de lo que dice y a través de lo que hace. Y la naturaleza misma nos enseña porque es creación de Dios y Dios la usa muchas veces. Ahora, lo que vemos en la naturaleza normal es, se siembra una semilla y la semilla va a dar fruto. Pero ¿cómo podemos llamar a ese espacio mientras se siembra la semilla y se da el fruto? ¿Qué sería eso, más o menos? ¿Un qué? Para que venga ese crecimiento, para que germine. Tiene que germinar, así que tiene que pasar por un qué, por un proceso. Es un proceso, queridos hermanos.
mientras se siembra la semilla y mientras se manifiesta el fruto, va a haber un ¿qué? Un proceso. Ahora, ¿cuántas semillas hay? En el texto, lo que estamos viendo, ¿sí? Sí, una. Entonces, ¿cuántos frutos? ¿Muchos o cuántos dice el texto? Un fruto, más el fruto. ¿Por qué no lo dice en plural? ¿Por qué no dice más los frutos? De hecho, es una lista con 9 características. Por sentido lógico de literatura, diríamos, pensaríamos nosotros, debería decir más los frutos. Pero nos está diciendo que más el fruto, en singular, por lo mismo que acabamos de preguntar. ¿Cuántas semillas? Una. ¿Cuál es la semilla? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos frutos? Uno, un fruto. Ahora, un fruto en plural. Pensemos en algo de la naturaleza que quizá dé un fruto y lo veamos en plural. ¿Qué sería? Justamente, pensemos en unas uvas. Este es el fruto ¿de qué planta? De la vid, el fruto de la vid. O estos son los frutos de la vid. El fruto, porque la vid da un fruto que viene por la rama y sale los pámpanos, y en los pámpanos sale el fruto que son como las uvas. Así que cuando el viñador viene y quita un racimo de esta planta, ¿quitó qué? El fruto, pero está en plural. Sí, el fruto es plural, pero su contenido, el fruto es singular, pero su contenido es plural. Esto es un fruto, esto no son los frutos, es el fruto de una planta que está en varias pepitas, por decirlo así. Ahora, entonces, ¿cuál es el fruto del cual nos está hablando? Nos está dando una lista, ¿verdad? Y nos está diciendo que el fruto es, y empieza la lista. Pero decíamos hace un momento, para que llegue a darse ese fruto, mientras se siembra la semilla, tiene que haber un proceso. ¿Y cuál es ese proceso por el cual nosotros tenemos que pasar? Seguramente, inmediatamente creemos en el Señor, empezamos a evidenciar todos esos frutos o ese fruto de la vida cristiana. No, ¿cierto? Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Quiénes han comprado un celular nuevo? Creo que la mayoría, ¿no? Espero. No lo han comprado de segunda. Cuando se compra un teléfono nuevo, normalmente el vendedor sigue la instrucción del fabricante. Y el vendedor, ¿qué dice en cuanto a la batería? ¿Qué nos han dicho respecto a la carga y a la batería de ese celular? ¿Cierto? ¿Le dice inmediatamente póngalo a cargar? No. Esas baterías son de litio, y las baterías de litio tienen una memoria interna. Ellos en la fábrica fabrican obviamente esas baterías y le ponen una carga inicial que va a durar por cierto tiempo mientras usted tiene su teléfono, mientras conoce el teléfono y mientras le hace lo necesario. Pero esa carga va desapareciendo y cuando le dice el vendedor, o son las instrucciones del fabricante, realmente dice, esa batería úsela con la carga que viene, no lo vaya a poner a cargar. Y cuando se descargue totalmente, póngalo a cargar, preferiblemente apagado, por un periodo de ¿qué? 12 o 24 horas nos dicen. ¿Por qué es eso? Para que la batería, como tiene una memoria, alcance su máximo nivel de carga y de ahí en adelante la batería pueda mantener siempre ese nivel de carga. Pero a lo que voy no es hablar de baterías, es realmente hablar de la comparación que quería hacer con esto. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando depositamos nuestra fe, es como si recibiéramos una carga inicial del actuar y el poder del Espíritu Santo. Muchas veces creemos en el Señor y quizá inmediatamente empezamos a sentir cosas distintas en nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Esto no puede pasar por desapercibido. No me puedo yo sentir exactamente igual y decir, pues ya creí en el Señor, pero me siento exactamente igual. Eso es algo raro, porque la Biblia dice que somos ¿qué? Nacidos de nuevo, nuevas criaturas, hemos sido transformados, ha puesto el Señor el Espíritu Santo en nosotros. Es obvio que tiene que haber algún cambio, y empieza muchas veces para algunas personas de una manera mayor, otros de una manera menor, pero siempre va a haber algo, y podríamos decir esa es la carga inicial con la que el Señor nos empieza a llevar por la salvación. Pero es obvio que esa carga, ¿qué pasa? Se va agotando, y nosotros necesitamos entonces ¿qué?
podríamos, comparándolo así, podríamos decir recargar. ¿Y cómo recargaríamos? Vamos a ir por favor a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Y es una realidad que muchas personas cuando creemos en el Señor o cuando creímos en el Señor Jesucristo, quizá nos sentimos llenos de muchas cosas y de muchas motivaciones, ¿verdad? Pero si no se trabaja en mantener lo que vamos a ver, puede ir ¿qué? Decayendo. Así que es necesario que nosotros, para poder vivir en el Espíritu y dar ese fruto que el Espíritu tiene que dar, pasemos por el proceso. Y el proceso nos lo describe aquí el Señor Jesucristo, capítulo 15, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El mismo Señor Jesucristo se está comparando entonces con la vid, con esa planta que produce las uvas. Y Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el propósito de Dios en ese versículo nos deja ver que es que los que están en Cristo, ¿qué hagamos? ¿Llevemos qué? ¿Llevemos simplemente fruto? ¿Qué dice? Más fruto. Si alguno ya está dando fruto, dice que Dios lo limpiará para que dé más fruto. Dios quiere que nosotros evidenciemos cada vez más y más ese fruto del Espíritu Santo. El Señor le dice algo interesante a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Hermanos, la palabra, dice este versículo y este texto y el contexto, que es la que ayuda a limpiar la vida del creyente, el carácter del creyente, para que así pueda evidenciar y dar ¿qué? Más fruto. Entonces es imposible que si nosotros no estamos siendo limpiados en una relación con la palabra de Dios, podamos dar ¿qué? Más fruto. Necesitamos dar ese fruto y en parte o incluye en ese proceso entonces una relación personal con Dios, obviamente, pero también una relación directa con la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos la palabra de Dios para el domingo, obviamente no se va a poder evidenciar y llevar ese fruto o ese más fruto que el Señor quiere. No vamos a poder ser limpiados. ¿Cómo podría ser limpiados o en qué cosas nos ayuda a ser limpiados la palabra de Dios? Unos dos ejemplos que nos ayuden. Conocer la palabra y en la forma práctica, ¿qué nos puede ayudar la palabra? Uy. Sí, a ver, voy a tratar de entenderle. Entiendo que la idea es que nosotros conozcamos la palabra para entender qué está mal en nosotros, para irlo renovando, de trabajar cada vez más en eso. Muchas veces es duro, pero es la manera. Si no lo hacemos de esa manera, siempre con la palabra de Dios en la mente, recordándonos las cosas, no hay manera que podamos limpiarnos y así dar fruto, que es lo ideal. Gracias. Bueno, la palabra es como un espejo que nos muestra nuestra condición y debemos creerla. Si nosotros no creemos la palabra, no nos puede limpiar. Pues, si somos solo oidores, entonces la palabra no puede cambiar, no va a cambiar nuestra vida. También dice la Biblia que nos limpiamos cuando confesamos nuestros pecados. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, hermanas y hermanos. Entonces la palabra de Dios nos puede limpiar, nos limpia, sí. ¿Y el propósito es cuál? Dar más fruto. Recuerde que en el texto de Gálatas nos venía mostrando las obras de la carne, obras de la carne en la que quizá muchos hemos participado y algunas de esas hemos llevado a cabo. Y necesitamos entonces ser ¿qué? Limpios de todas esas cosas, y es la palabra de Dios la que renueva, transforma nuestro carácter para que así podamos dar fruto, como nos explicaban ahorita, como aportaban los hermanos. Ahora, si en parte del proceso necesitamos ser limpiados, es parte del proceso. ¿Qué dice el versículo 4 ahora? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dos cosas muy importantes en el proceso entre el cual recibimos la semilla o recibimos el Espíritu Santo y empezamos a dar ese fruto. Estar en la palabra, acabamos de ver, pero hay dos palabras acá, en lo que acabamos de leer. El Señor se pone como ejemplo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero sí que, si permanecéis en mí, entonces podréis llevar mucho fruto. Permanencia, hermanos. Es importante que nosotros estemos o tengamos que permanencia, y permanencia nos habla de estar ahí, pero también permanencia nos habla de identificarnos, de poder llevar a cabo esa relación con el Señor. Si nosotros no permanecemos en el Señor, se hace difícil ese proceso para que podamos dar mucho fruto, para que podamos evidenciar ese fruto. Y volviendo en nuestras mentes a Gálatas, nos da una lista que creo que la mayoría la conocemos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Es una lista de acciones. Lo anterior que nos dijo fue, en los textos anteriores de Gálatas, las obras de la carne son, y nos da una lista de ¿qué? De acciones: fornicación, adulterio, hechicería, laxivia, y nos da una lista de acciones o evidencias de conducta. Pero démonos cuenta que la lista que está en el versículo 22 es muy diferente, no nos está mostrando acciones, sino nos está mostrando ¿qué? Características. Y características viene de un carácter. Así que lo que está diciendo es que el fruto del Espíritu se manifiesta por un carácter. Amor, eso es parte del carácter. Carácter transformado, gozo, paz, paciencia y la lista que vamos a ir viendo, eso nos habla de carácter. Así que el fruto que el Espíritu da en nosotros es una transformación ¿de qué? De nuestro carácter. Nosotros antes teníamos unas características y una conducta diferente, pero si es transformado nuestro carácter, es obvio que nuestra conducta va a ser distinta. Siempre repito esto y yo espero que no se nos olvide. La conducta es el resultado del carácter. La conducta es el resultado del carácter. Como yo me conduzco, como yo actúo y como yo obro, eso es el resultado de lo que yo soy, de lo que yo soy. El carácter refleja lo que soy, la conducta, lo que hago. Entonces, mis hermanos, el Señor nos dice que el Espíritu Santo transforma primero ¿qué? El carácter. Cuando nuestro carácter es transformado, entonces es obvio que nuestra conducta va a ser evidente. Otra vez aquí en Juan, dice entonces el Señor que debemos ¿qué? Permanecer. Permanencia. Necesitamos tener permanencia con el Señor, tener permanencia en la relación con Dios. Necesitamos estar en Él para que entonces se evidencie ese fruto que es un carácter transformado. Pero si yo estoy con el Señor intermitentemente, pensemos qué calidad de fruto va a haber. Él se compara con la vid y nos compara a nosotros con los pámpanos y muestra entonces ese fruto como esa evidencia del carácter transformado. Pero ¿qué es lo que hace que en la vid y en cualquier planta sea transportado y llegue a los pámpanos para dar fruto? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿La qué? La savia, ¿verdad? Se llama savia en las plantas, que es ese líquido que transporta, podríamos decir, como la sangre de la planta, la cual absorbe los nutrientes desde la raíz y es transportada por todo el tallo y llega a la parte, en este caso a los pámpanos, y es la que ayuda a que sea producido ese fruto. Pero si el pámpano es quitado y no permanece, está diciendo el Señor, no van a poder dar fruto. Separados de mí, nada podemos hacer. ¿Hemos experimentado lo que es vivir separados del Señor? Como cristianos nos hemos a veces, ocasionalmente también separado del Señor. ¿Y cómo nos va? Mal. Nos va mal porque separados de Él nada que dé fruto podemos hacer. No vamos a poder evidenciar ese fruto. Entonces, primero, estar en la palabra, ser limpiados por la palabra. Segundo, ¿qué? Permanencia.
pero luego también con lo que acabamos de decir, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es dependencia. Hermanos, necesitamos permanencia para el proceso. Estamos hablando del proceso para poder llegar a dar ese fruto y es lo que el Señor está diciendo. Permanencia, pero también ¿qué? Dependencia. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo. El pámpano, por muy bonito que sea, si no está dependiendo de la raíz de la vid, no va a dar ninguna clase de fruto. Nosotros dependemos y tenemos que entender que en ese proceso tenemos que aprender a depender del Señor, depender totalmente de Él. Depender de Dios es buscar su dirección, su guía, entender que por nosotros mismos no podemos hacer nada y que, como Él lo está diciendo, si lo hacemos por nosotros mismos, eso es infructuoso. Entonces, en primer lugar, ser limpiados; en segundo lugar, permanencia; en tercer lugar, dependencia. Pero veamos ahora versículo 10. Sigue hablando de Juan 15, donde estamos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y luego nos habla de un mandamiento que está pronunciando el Señor, que es el mandamiento de amarnos. Pero, ¿qué está diciendo en el versículo 10? Si guardareis, ¿qué? Los mandamientos. Limpieza, permanencia, obediencia. Bueno, era obediencia. Quería hacer la pregunta. Así que el cuarto entonces sería obediencia. Hermanos, es el proceso en el cual nosotros tenemos que estar para poder mostrar ese fruto y ese carácter que Dios quiere que se produzca en nosotros por medio del Espíritu Santo. Para que ese carácter se dé, para que ese fruto sea evidente, tenemos que estar limpiados por la palabra, tenemos que estar en permanencia, tenemos que estar en dependencia, y también nos llama a vivir ¿en qué? En obediencia. Si vosotros obedeciereis mis mandamientos. Obviamente nosotros no vamos a poder obedecer al Señor si no tenemos los pasos anteriores. Si yo no estoy dependiendo de Dios, si yo no estoy permaneciendo en una relación con Él, si yo no estoy siendo limpiado por la palabra de Dios, pues qué difícil va a ser que podamos ¿qué? Obedecer. No vamos a poder obedecer. Pero para poder obedecer tenemos que estar en permanencia, en dirección, en dependencia y en limpieza de la palabra de Dios. Y entonces en esa obediencia dice el Señor que vendrá el ¿qué? El gozo, y habla también del amor, cosas o características de las cuales estamos viendo en Gálatas. Volvamos a Gálatas, mis hermanos. Esta explicación entonces para tratar de entender el proceso por el cual es necesario que pasemos para poder evidenciar el fruto. No basta con tener el Espíritu Santo, porque si alguno no tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? No es de él. Pero si tenemos el Espíritu Santo, obviamente vamos a mostrar unas características distintas, pero también es necesario que tengamos o vivamos en ese proceso para dar fruto. ¿Cada cuánto tiempo el cristiano, el creyente, debería estar mostrando o evidenciando ese fruto? Todo el tiempo, ¿verdad? Así que cada cuánto tenemos que estar viviendo en ese proceso. Todo el tiempo. Ese proceso es algo permanente porque es necesario que también el fruto sea permanente. No es que yo voy, dependo del Señor el domingo o una semana y eso me va a durar para poder dar fruto durante unos meses o un tiempo. Hermanos, esto es una relación personal, progresiva y necesaria de vivirla de esa manera con el Señor. Entonces, estando en ese proceso, entendiendo que el fruto se va a dar por un proceso y el fruto se va a dar por una semilla, y esa semilla es el Espíritu Santo que vive en nosotros, y ese fruto nos habla entonces de características o de formas del carácter. ¿Del carácter de quién? Del carácter que el Espíritu Santo va a formar en nosotros, y es el carácter cristiano el que estamos hablando acá. El carácter cristiano debe reflejar esto, y entonces ahí sí entramos en la lista, la cual empieza con ¿qué? Mas el fruto del Espíritu es amor. Y vamos a empezar entonces a preguntarnos, ¿por qué empieza en cabeza esta lista con el amor? Porque es lo más importante. Sin eso no hay nada, dice el hermano Freddy. ¿A qué se refiere, mi hermano? Le voy a dar el micrófono para que todos escuchen.
Que debemos entender que lo principal es el amor de Dios, porque quien no conoce el amor de Dios tampoco lo puede practicar. Y es lo básico para entender lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Alguien más? Estaba pensando que, pues, dice la palabra que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Entonces, con el amor podemos lograr las otras cosas o los otros, bueno, sí, las otras cosas de la lista. Sí, son apreciaciones importantes de por qué empieza por el amor. ¿Alguien más se le ocurre algo de por qué empieza esta lista con el amor? Vamos a... Aquí mi hermano en primera de Juan 1, 4, 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Perdón, ¿por qué la preeminencia de Dios, mi hermano? O sea, ¿por qué aparece ahí como el amor? Porque cuando nosotros venimos a tener el Espíritu Santo es el primer fruto que vamos nosotros a ejercer, que es el amor. Buenos días, hermanos. Pues en esencia iba a citar el mismo versículo que citó el hermano, pero también podemos notar en Gálatas que es la única acción que vemos ahí, el amar. Es un verbo y creo que cuando conocemos a Dios y somos de Él, es un deber nuestro el amar. Ana Luisa. A mí el amor de Dios tan grande fue de inmediato cuando reconocí y entendí el verdadero amor a través de su Hijo, que entregó su Hijo unigénito para venir a rescatarnos a nosotros. Es un amor muy inmenso. Y también... Amén, gracias hermanos. Bueno, justamente son los versículos que nos muestran esa característica. Entonces, ¿será lógico que empiece esa lista por el amor? Sí es lógico. Cuando nos preguntan a nosotros, pensemos que estamos en una clase donde nos dicen, nombre rápidamente, el que primero le venga a la mente, de su corazón, un atributo de Dios, hermana Edith. El perdón, Dios es perdonador. Un atributo de Dios, hermano Juan Carlos. Misericordia. Un atributo de Dios, hermano, el de la gafita, Rafael. Fidelidad. Gracias, hermano. Hermana Adriana. Amor. Y normalmente preguntamos atributos, y si lo preguntamos en clase de niños, se viene siempre omnisciente, omnipresente, omnipotente. Son atributos de Dios, claro que lo son. Y todos los que nombraron son atributos de Dios. Atributos son formas de su característica, lo que representa y lo que demuestra Dios con su personalidad, en su esencia. Pero ¿sabe qué? El atributo que debería venir primero a nuestra mente es ¿cuál? Amor. Dios es amor. Dios es amor. Usted y yo existimos en este planeta, ¿sabe por qué? Por amor. ¿Qué necesidad tenía o tuvo Dios, que nada necesita, que es todo suficiente, otro atributo de Dios? ¿Y qué necesidad o por qué Él quiso crear a unos seres como nosotros y darnos la oportunidad de existir? Es que tenemos la oportunidad de existir porque Dios lo quiso hacer. ¿Podía no haber creado a la humanidad? ¿Perdía algo Dios? ¿Cambiaba en algo eso para Dios? Pero ¿por qué Él quiso darle la oportunidad de existir a los seres humanos? Por amor. Por su amor nos dio la oportunidad de existir. Ahora, existió el hombre y el hombre cayó en pecado. ¿Podía Dios destruir esa creación? Podía hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, otro atributo de Dios. Dios nunca cambia, Él es inmutable y Él no va a cambiar su plan por las acciones de su creación. Así que, ¿qué hace Dios entonces viendo que el hombre pecó? Ofrece salvación. Y eso lo hace ¿por qué? Por amor, porque Dios nos ama. Y Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea el amor de Dios. Así que usted y yo existimos gracias al amor de Dios. Y usted y yo somos salvos
solamente por el amor de Dios, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es el amor de Dios lo que nosotros debería venir a la mente. Sí, es poderoso, es santo, es perfecto. Todos sus atributos debemos tratar de conocerlos y entenderlos. Pero algo que siempre debería venir a nuestra mente es su amor, y Él se identifica porque Dios es amor. Y justamente los textos que leíamos, porque Él es amor, entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué deberíamos ser? Amar. Deberíamos amar, y ya como dice Anderson, a manera de una acción, mostrar su amor. ¿Por qué nos habla de fruto y por qué cuando habló de la carne no habló de fruto? Dice, más el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero cuando nos habló de la carne dijo, manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. ¿Qué podría ser la diferencia? La separación. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y la carne cómo está de acuerdo a la luz de la Biblia? Muerta, separada. ¿Puede algo muerto dar fruto? ¿Cuál sería el resultado de algo muerto? No, la carne está muerta, por tanto no nos habló de fruto con la carne, nos dijo las obras, las acciones, lo que se evidencia por esa carne, más por el contrario, el fruto del Espíritu. El Espíritu sí va a dar ese fruto, y el cual empieza entonces con el amor. Es necesario que nosotros entendamos entonces, hermanos, que el amor encabeza esta lista. ¿Por qué? Porque usted y yo somos resultado del amor de Dios y somos salvos gracias al amor de Dios. Y la palabra de la cual aparece allí, yo creo que esto la gran mayoría ya lo conocen muy bien, que en el original en griego se usaban 3 palabras, las cuales se han traducido en nuestras Biblias con la misma palabra, amor, ¿verdad? Y nos habla entonces de una palabra en griego que dice algo como ¿qué? Filial, y lo entendemos entonces nosotros y decimos sí, es una característica o es una manera del amor, pero es el amor ¿qué? Relacional, amigable, el amor podríamos decirlo humano. ¿Han escuchado el término un filántropo? ¿Sí? ¿Y qué es un filántropo? Alguien que expresa amor por la humanidad, alguien que manifiesta su vida de amor y trata de hacer cosas para mostrar el amor que tiene hacia otros. Así que ese es filial, y en algunas partes aparece esa palabra en griego traducida en nuestras Biblias como amor. También nos habla la palabra ¿qué? Eros, que nos habla entonces de un amor ¿qué? Romántico. Un amor romántico, un amor eros, también la palabra erótico, el amor que se lleva entre la pareja y debería ser, y esa palabra también muchas veces es traducida como amor. Pero acá cuando nos habla en Gálatas 5 versículo 22, cuando nos dice que el fruto del Espíritu es amor, usa la palabra ágape. Y esa palabra ágape es la palabra que se usa para enseñar el amor de ¿quién? De Dios. ¿Es el amor de Dios diferente al amor eros? ¿Es el amor ágape o el amor de Dios diferente al amor filial? Es un amor completo, es un amor perfecto, y es un amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Si pudiéramos decir una palabra para representar el amor de Dios, podríamos decir que el amor de Dios es ¿qué? ¿Cómo? Benigno. ¿Qué más? ¿Cómo? Sacrificial. Gracias, hermana, era la palabra a la que quería llegar. El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es un amor fuera de lo común a la mente humana. El amor de Dios es un amor totalmente diferente a lo que las personas sin Cristo conocían. Así que con esto podemos llegar a entender algo. Usted y yo, antes de conocer al Señor Jesucristo, no experimentamos ni habíamos conocido el verdadero amor, que es el amor ágape, o sea, el amor de Dios. ¿Teníamos amor? Sí, seguramente experimentábamos el amor filial, seguramente experimentamos el amor eros, seguramente sentimos mucho aprecio y un amor por nuestros hijos, quizás los que somos padres, y podríamos decir era un amor grandísimo, pero aún el amor que nosotros humanos sentimos por nuestros hijos no se compara ni se iguala al amor de Dios. ¿Sabe qué dice Romanos 5:5? Leámoslo. Eso dice. Dice que el amor de Dios
ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién o por qué causa? Por el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, Romanos 5 literalmente dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que es solamente cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona que esa persona recibe ese amor ágape o ese amor de Dios y empieza a experimentarlo. Y nos fue dado un poquito, ¿verdad? ¿Qué idea lleva la palabra derramar? ¿A usted se le ha regado unas goticas de algo? ¿Le ha dado con un gotero alguna vez gotas a su hijo? ¿Usted ha tomado unas gotas? Y si se le cae una o dos gotas, usted dice, ¿se me derramó el gotero? No, ¿cierto? Pero la idea de que se derramó un líquido en abundancia, bueno, en abundancia, ¿a qué nos lleva a pensar? Que es algo abundante. Hoy estoy pensando más rápido de lo que pienso. Entonces, hermanos, el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones, dado en abundancia. Se puede decir nuestro corazón ha sido ¿qué? Lleno del amor de Dios, y nosotros como creyentes entonces empezamos a vivir, y la primera característica que debemos evidenciar es ¿cuál? El amor. Y ahí es donde entonces tenemos que empezar a preguntarnos de una manera práctica, ¿cómo estamos mostrando ese amor? ¿Cómo estamos sacando a la luz ese fruto o esa parte del fruto que es el amor? ¿Estamos evidenciando ese carácter cristiano? ¿Estamos viviendo en ese amor? ¿Estamos mostrando ese amor como Dios lo muestra? ¿Estamos entregándonos? Porque realmente el amor de Dios es un amor de entrega, de sacrificio. ¿O estamos viviendo egoístamente? ¿O estamos viviendo más para nosotros? ¿O los quehaceres del día, las cosas en las que trabajamos, las preocupaciones que tenemos, quizá nos hacen olvidarnos y vivir más concentrados en nosotros que estar pensando en mostrar ese amor que ha sido derramado? Y peor y más necesario aún, ¿qué pasa con el amor en el seno del hogar? ¿Qué pasa con el amor en nosotros como pareja? Decimos y pensamos a veces que el amor se ha venido enfriando, que el amor ya no es igual, que las cosas no están pasando como debieran hacer, que es que el amor ha venido cambiando. Y como esposos y parejas que estamos acá, deberíamos ser una gran evidencia de ¿qué? De amor. Dijo el Señor también en Juan, y en esto sabrán todos que sois ¿qué? Mis discípulos. ¿Sí qué? Si os amáis unos a otros. Vea, el amor es esa característica tan fuerte y tan importante, y duramos todo el tiempo tratando de llegar al punto y de entenderlo, pero vamos a dejar para la próxima semana y vamos a hablar entonces de lo que debe ser ese amor. ¿En dónde? En nuestro corazón, mostrando ese fruto, pero también en el hogar y en la pareja. Hermanos, que podamos esta semana pensar en ello y actuar y vivir de una manera como que refleje el amor de Dios. Como hijos de Dios debemos reflejarlo, pero no nos olvidemos entonces del proceso en el cual debemos vivir: permanencia, dependencia, obediencia y estar siendo limpios por la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración, mis hermanos. Amado Señor y Dios eterno, gracias te damos por el tiempo que nos das, por tu palabra y por el amor que has derramado en nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos has amado y nos has salvado. Y ahora, Dios, tú nos has permitido ser distintos y diferentes. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y oramos a ti, rogándote, Señor, que nos ayudes a mostrar, a vivir el verdadero amor, el amor que tú tienes. Guíanos, Señor, porque solo lo podemos hacer en tu Espíritu Santo, en tu poder. Gracias, Dios. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, hermanos, gracias por la atención y vamos a